O si vas a poner la introducción, me dice. Amén. Estamos contentos esta mañana de poder estar acá en la casa del Señor. La puerta quedó abierta, miren. Gracias. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la misericordia de Dios para nosotros. Alabar y adorar tu nombre. Gracias por permitirnos exaltarte. Esta mañana, Señor, te suplicamos que nos hables, que nos ministres de acuerdo a la necesidad que hay en cada corazón, en cada vida, pero de acuerdo más, Señor, a tu voluntad, ya que necesidades traemos todos, pero tu voluntad, Señor, es la que nos conviene. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos, Señor. Circuncida nuestros oídos para que podamos escuchar la voz tuya, tu palabra. Usa mis labios, Señor, y purifica, Señor, de manera que pueda compartir tu palabra con libertad, con denuedo y, Señor, con verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir este tema que ya hemos hablado en algún momento, pero necesitamos darle una refrescada a este. Me quedé viendo, yo se le encrespó más el cabello. Tranquilo, verlo. Ancestros. Ancestros, hermanos, ¿de qué habla la palabra ancestros? ¿Qué entendemos por ancestro? Antepasados, la ascendencia que tenemos. Amén. Entonces, quiero que vayamos, hermanos, a Éxodo capítulo 34, verso 6 y verso 7. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso. Mire que aquí hay varios características del Señor. Dice Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero luego dice el verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdonan la iniquidad. Miren lo que hace el Señor, hermano. Guarda misericordia a millares y que perdonan la iniquidad. No solamente la transgresión, el pecado, sino también perdonan la iniquidad, ¿verdad? La terquedad nuestra en mantenernos pecando, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero luego dice, que visita, y esa palabra visitar viene de la palabra pacat, que está en el numeral H6485 del diccionario Strong, y dice, en algunas formas de traducirlo, diría que visita o que llama a cuentas. Que llama a cuentas, que castiga o que registra. Fíjense, esos tres, me llamaron la atención esas tres acepciones o esas tres formas de traducir esa palabra. Que visita, que llama a cuentas, que castiga, que registra la iniquidad. O sea, dice que registra la perversidad, las faltas o los delitos de los padres.
Y cuando habla de padres no se refiere a papás inmediatos, ¿verdad? Sino se refiere a ancestros, a antepasados. Se refiere a tatarabuelos, bisabuelos, ¿sí? A abuelos. ¿Sí me estoy explicando? Que cuando dice padres, a los padres no se refiere nada más a los papás, sino se refiere a todos los antepasados. Ahora, no sé si hasta aquí me estoy explicando con esto, hermanos, que dice que el Señor visita. ¿Qué es visitar? El Señor llama cuentas a los padres por sus perversidades, pero ¿cuándo y en quiénes? Eso es lo que tenemos que observar acá. Que dice que llama a cuentas, castiga, registra la perversidad, la falta, el delito de los padres sobre los hijos. Entonces, el Señor pide cuentas, llama a cuentas a los padres, pero en las situaciones que viven los hijos. Entonces, a veces nos preguntamos por qué nuestros hijos se comportan o se conducen de tal manera o de tal forma, pero se nos olvida que nuestras conductas anteriores dieron cabida a todo ello. Y me refiero a los que tenemos hijos grandes y los que son pequeños todavía. Estamos a tiempo de pedirle al Señor, ¿verdad?, que cancele las maldiciones que han caído sobre ellos por causa de nuestros pecados o los pecados de nuestros padres o de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos. Entonces dice, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso se llama, hermanos, maldiciones ancestrales. La Biblia Jerusalén 2001 dice que Dios o que Jehová mantiene su amor por 1000 generaciones. Eso es lo tremendo y lo maravilloso de Dios, que dice que Él castiga hasta la tercera y cuarta generación, 4 generaciones. Pero que Él mantiene su amor, ¿por cuántas? Por 1000 generaciones. O sea que es más grande su amor, es más grande su misericordia, hermanos. Y muchas veces triunfa el amor, la misericordia de Dios sobre la justicia de Dios. O sea, Dios es amplio en perdonar. Pero dice, y perdonan la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Wow, eso a mí eso me. Eso, hermanos, que no los deja impunes. A ver, hermano, ¿cuántos hemos pecado, pues, y hemos hecho cosas de las que nos avergonzaríamos decirlas? Y pensamos, no me pasó nada, no pasó nada, no sucedió nada, mira, hice tal cosa y no me pasó nada. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Pero no queda impune. ¿Por qué no queda impune? Porque dice que castiga la culpa de los padres, las culpas nuestras, en los hijos. O sea que nos las van a cobrar, a menos que vayamos a la cruz, o más bien vayamos a Cristo Jesús y le digamos, Señor, yo pequé contra ti en esto, te fallé, te ofendí, cometí pecados que no debía haber cometido. Yo sé, porque tu palabra dice que no quedan impunes nuestros pecados. Tuve un hijo fuera del hogar, nadie lo sabe, nadie supo, dijo Eugenio Derbez, nadie sabe. Eso es lo que dices tú. Pero no va a quedar impune, a menos que vayamos a la cruz o al Señor Jesús, pues, y le digamos, Señor, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo pequé contra ti, Señor.
Me están sacando hambre ustedes, hermano. Ay, hermano. Mire, que castiga la culpa de los padres. Pero me llama esto la atención, que no queda impune. Jesucristo, hermanos, derramó su sangre preciosa por nosotros. Y Él pagó todos nuestros pecados y todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. Amén. Por eso tenemos que ir a Él. Porque Él, hermanos, en Él está el perdón de nuestros pecados. Y recuerde, anoche hablábamos, ¿verdad? Que la mejor herencia para los hijos no es darle un terreno, no es un estudio. La mejor herencia para los hijos es que ellos reciban a Cristo en su corazón, conozcan la palabra de Dios, amén, sean llenos del Espíritu Santo, pero también, hermanos, que reciban, ¿verdad? El poder de la sangre de Cristo en sus vidas, amén. Entonces, no queda impune porque Cristo ya pagó por nosotros. Él pagó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Señor. ¿Por qué? Porque dice que Jehová castiga la culpa de los padres en los hijos. Y en los nietos, dice esta versión. ¿Qué culpa tienen los nietos? Que el abuelo haya sido ojo alegre. ¿Qué culpa tienen los... La estaca, no, ¿verdad? Esa es la canción. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tienen los hijos? Que el papá haya sido drogadicto, borracho. ¿Qué culpa tienen los hijos que el papá o la mamá en algún momento se metió con una lesbiana o con un homosexual? ¿Qué culpa tienen los hijos? Entonces los padres tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Y anoche decíamos que la Santa Cena tiene el propósito, uno dentro del, ¿cómo le digo? Dentro de las bendiciones, los beneficios que hay, hermanos, de participar en la Santa Cena, es que los ancestros, las maldiciones ancestrales son canceladas por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros ingerimos esos alimentos que tienen que ver, hermanos, con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, en nuestro interior, hermanos, nuestra genética está siendo transformada, cambiada. Amén. Y entonces ahora podemos nosotros, al ser bendecidos o al ser ministrados por la Santa Cena, podemos cancelar esos ancestros. Nosotros venimos, hermanos, si usted investiga, yo sé que usted llevó la primaria, la secundaria, pero es bueno estudiar, ¿verdad? La cultura de nuestros antepasados. ¿Alguno ha leído un poquito de eso? ¿Cómo era la cultura de antes? La cultura de antes. Que algunos la quieren otra vez recuperar. Adoraban a Quetzalcóatl, a Tlaloc. Adoraban a cuanto Dios se les ponía enfrente, ¿verdad? Y entonces surge el catolicismo, vienen los españoles y ahora imponen la religión católica. Y de la religión católica salen evangélicos, pero los evangélicos se van y llevan también ¿verdad? Sus dioses. ¿Qué otra cosa había, hermano? ¿Saben que nuestros antepasados mataban a las doncellas? A las señoritas las mataban, hermanos, y le arrancaban el corazón y le ofrecían a los dioses. Los que han visto la película de Apocalipto o Apocalipto, ¿cómo se llama? Apocalipto. Esa película habla mucho de la realidad de los mexicanos o de la cultura acá centroamericana y mexicana. Entonces, tenemos muchas cosas que debemos cancelar, hermanos, en nuestros hijos, pero tienen que ser canceladas primeramente en nosotros. Porque si todavía llevamos dioses, ídolos en nosotros,
Miren, vamos a avanzar. Conocer acerca de nuestras raíces es de mucha importancia, porque así, hermanos, vamos a entender del porqué de nuestro carácter, por qué nuestra personalidad, por qué la personalidad de usted, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿A quién se parece usted de su familia? Ajá, sí. El- eh, eh, sí, porque es que antepasados o ancestros, hermanos, pueden ser los papás, los abuelos, los bisabuelos o los tatarabuelos. Ay, esta chamaca o este chamaco, ¿por qué me salió así? Hay que ver. Y fíjese que hay algo que, sí, fíjese que a veces en la teoría de Mendel, que ya no era una teoría, sino que ya es algo ya comprobado científicamente, él decía que si papá y una pareja se casaba y uno de sus ancestros, sea bisabuelo, tatarabuelo, tenía los ojos verdes, entonces un nieto o un bisabuelo podía, perdón, un bisnieto podría tener los ojos verdes. Ajá. Ajá. Y ahí es donde, y a veces el pleito, ¿no? ¿Con quién me engañaste, no? Ya se siente Paquita la del barrio, el otro. ¿Ah? Pero la verdad es que hay ancestros. Dice, ¿por qué esta me salió o este me salió de esta forma? Pero hablando físicamente. Pero y cuando es en el carácter, en la personalidad, el problema no es, hermano, como dijo el hermano Arjona, el problema no es problema. El problema es cuando nosotros estamos orgullosos de ser así. Ese es el problema. Y nos esponjamos. Ah, no, yo soy Suárez. Ah, no. No, perdón hermano, pero eso no es lo máximo. Yo debería ser más bien cristiano, hijo de Dios, con la personalidad y el carácter de Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que el Señor pretende al traernos a su mesa para participar de la Santa Cena. Existen rasgos físicos como el color de la piel, la estatura. ¿A quién no le hubiera gustado? A mí me hubiera gustado ser alto. Está bien, moreno, pero alto, hermano. Aunque me hacen moreno y chaparrito y gordo. Ah, bueno, lo gordo ya es culpa mía. Eh, esos rasgos físicos se heredan y son estudiados por la ciencia. Pero resulta, hermanos, que hay caracteres de la personalidad que no se pueden analizar por medio del estudio de los cromosomas o los genes. O sea, no se puede. La ciencia no puede entender que también hay una genética espiritual. Que el pecado que cometieron nuestros ancestros puede alcanzarnos a nosotros. Y tenemos es nuestro deber, le decía anoche a los hermanos allá, una, que si mis padres o mis abuelos dejaron a mis padres entre el lodo, era el deber de mis padres salir de ello. Pero si mis padres no salieron, es mi deber y es mi responsabilidad salir de ahí. ¿Me entiendes? Porque puede ser muy fácil
zafarse la responsabilidad y decir, no, la culpa la tiene mi papá entonces porque yo soy así. Qué poca inteligencia tendría la persona que dice, la culpa es de mi papá, de mi mamá, yo soy así por la culpa de ellos. Así que a mí no me anden culpando de nada. No, eres culpable, eres responsable. Somos responsables de ellos. ¿Cuántas veces nos sentimos orgullosos por nuestros antepasados o por el apellido de nuestra familia, sin saber qué clase de familia fueron o qué origen tenemos? ¿Qué origen? Entonces, hablar de ancestros, hermanos, es hablar de herencias. Hoy vamos a hablar entonces un poquito de las herencias, no de las querencias, herencias, ¿ok? Vamos entonces a entrar acá. Las herencias, hermano. Dice el diccionario que una herencia es el conjunto de caracteres anatómicos. ¿Cómo anatómicos? Físicos, pues, del cuerpo, o fisiológicos. Fíjense que hay cosas o situaciones fisiológicas que tenía un abuelo, un padre, y se repiten en los hijos. A veces un tic. ¿Ah? Le hacía la boca así cuando se enojaba. Y también al hijo o a la hija. Le temblaba el ojo así cuando o cuando yo hablar y se repite. Pues eso son herencias que los seres vivos heredan, hermanos, de sus progenitores. Entonces nosotros tenemos que analizar qué hemos heredado. En lo físico ya no hay, ya no puede cambiar, hermano. ¿Verdad? En lo físico, algunos quieren ser delgados, pero su familia es gordita. ¿Ah? Su papá o su mamá, bueno, mi abuelita era una señora morena, negrona, ella, bien gruesa. Y mi abuelo Candelario, ese era gordo y negro. Ni modo, ¿qué le hago? Pero sí puede uno cambiar lo emocional, lo sentimental, ¿entiendes? Lo emocional, por ejemplo, el carácter. Ah, hermano, es que yo soy muy alegre y yo me río de todo. Pero hay que tener cuidado porque a lo mejor piensa la otra persona que te está burlando de ella o de él. Bueno, a mí me ha pasado porque como soy así, pues, a veces estoy vacilando o estoy jugando y la otra persona se molesta porque piensa que yo le estoy haciendo bullying. Como ahorita ya ahorita pues se le llama bullying, ¿verdad? Entonces la otra persona se molesta. Me está faltando el respeto. No, yo estaba jugando nada más. Pero a veces tenemos que entonces cuidar nuestra... Es que yo soy así, pastor, yo soy así bravo. O brava, ni que fuera bacana. No, tenemos que... Lo que nosotros reflejamos hoy, hermano, es un regalo de nuestros padres. Nos regalaron, nuestros padres nos hicieron regalos, hermano. A usted también. Y las reacciones que a veces tenemos, nos las traspasaron. Sin un papel, sin un documento. Nos las regalaron. Y a veces ni nos hemos dado cuenta que son reacciones repetidas que estamos, hermanos, imitando de nuestros padres. En el libro de Génesis notamos un ejemplo de cómo las herencias pueden afectarnos positiva o negativamente. Aquí vamos a entrar en algo. Cam, quien era hijo de Noé, cometió un hecho, pero mientras su padre estaba desnudo. Noé, al tener conocimiento de lo que su hijo había hecho, hermanos, pronunció maldición contra Canaán. Se lo voy a poner aquí en un esquema. Esto se lo mandé a ustedes aquí hay un ejemplo
de herencias ancestrales y un efecto negativo. También hay ejemplos de herencias ancestrales y sus efectos positivos. Pero les voy a mencionar este porque, hermanos, estamos viviendo en tiempos tremendos, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero mire, aquí aparece Cam. Génesis capítulo 9, verso 20 al verso 26. Ahorita lo vamos a leer. Pero así de manera general, a grosso modo, dicen los finos para hablar, ¿no? Pero de manera general, Cam, hermanos, era hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De Jafet viene la palabra Jafet. Bueno, yo sé que te pones aquí, es cierto. Cam, entonces, hermanos, cometió una falta grave. Porque para que su papá lo maldijera, debió haber sido algo. Porque a veces los hijos entran al cuarto, ¿no? Entran, papá, perdón, papá, ¿verdad? Y se salen, estaba vistiéndose uno. O entra al baño y el baño no lo cerró bien la mamá o el papá. ¿No le ha pasado a usted? Ay, nada más a mí. Nada más al pastor le pasó. Ya me quemé entonces. Entonces resulta, hermano, que entró Cam y vio a su papá desnudo. Pero ahí es donde está el detalle, diría el hermano Cantinflas. Porque lo supo luego Noé. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Y resulta que Noé, cuando sabe lo que Cam le hizo a él, entonces Noé maldijo a su hijo. Le salió un verso y sin esfuerzo. Lo maldijo. ¿Pero por qué lo maldijo si nada más lo vio? Bueno, hermano, es que en aquel tiempo el respeto por los padres, sí, pero nada más vio y además él no tuvo la culpa. El papá fue el que se emborrachó. Pero bueno, entonces maldice a Canaán. No maldice a Cam, sino maldice a Canaán, que era hijo de Cam. Era nieto de Noé, este muchacho Canaán. Entonces, hermanos, nada más le puse aquí de Canaán vienen, según Génesis 10, del 15 al 20, de Canaán descienden los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los cananeos, todos los feos. Así que usted no desciende de ahí, ¿verdad? Pero ¿quiénes fueron los ancestros de estos? Canaán y Cam. Entonces resulta que, que el Señor me perdona. Entonces, de ahí, hermanos, de estos, es que viene Sodoma y Gomorra. De ahí, todo lo feo también. Entonces, Sodoma y Gomorra, hermano. ¿Y quién era Sodoma y Gomorra? Eran ciudades. Ciudades que terminaron practicando, hermanos. ¿Qué cosa practicaban aquí en Sodoma y Gomorra? La homosexualidad. Todo ese tipo de aberraciones sexuales. Ahora, pero ¿a dónde se remonta esto? Hasta Cam. Ahora sí que hasta Cam. Pero ¿y eso, hermano? Entonces vamos a entrar en detalle. Génesis 9:20. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Esto que usted está leyendo aquí es después del diluvio.
¿Cómo estaba la tierra en el capítulo 6 de Génesis? Había violencia, había pecado al por mayor. El pecado estaba, hermanos, a granel, pues. Había abundancia de pecado. No solamente la violencia, sino también, hermanos, hasta ángeles se habían metido con mujeres. Con mujeres hijas de los hombres. Ángeles, imagínense que los ángeles, hermanos, se hayan fijado en mujeres. Dice el libro de Enoc, que se fijaron en las mujeres porque les gustó su cabello, el cabello de las mujeres. Y que de alguna forma también, por eso el velo es importante en la mujer. Porque representa que ya tienen una autoridad sobre ella. Bueno, ese es otro punto. Pero acá, hermanos, ¿qué había pues en los días de Noé? Mucho pecado y también había homosexualidad. La maldad había llegado hasta la presencia de Dios. Era tanta la maldad, hermanos, que los hijos de Noé parece ser que les había salpicado también, hermanos, algún pecado por ahí. Porque dice en la Biblia, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cuando yo he tratado, que me han invitado a hablar acerca del alcoholismo, yo he hablado de esto y les digo, el hombre no nació con un vicio, él solito lo fabricó, su vicio. Y aprendió, en este caso, a plantar una viña y luego bebió del vino. Él hizo el alcohol, ¿verdad? Dejó que se fermentara las uvas o el vino y se embriagó. Y entonces, ya al calor del alcohol, hermano, porque las drogas eso hacen, ¿verdad? Al calor del alcohol, la persona pierde los sentidos, sobre todo el sentido de la moral. Y se empezó a quitar la ropa, el hermano Noé. Yo me pongo a pensar en eso, ¿verdad? ¿Cómo se quitó la ropa? Pues con una música de fondo. Bueno, no, tampoco, ¿ah? No, pero se descubrió, se desnudó. Entonces dice, había calor. Y dice, y Cam, padre de Canaán, ahí está, vio la desnudez de su padre. Aquí hay una palabra, la palabra vio. Nosotros cuando leamos la Biblia, hermano, tenemos que leerla con detenimiento, con cuidado, porque nos podemos saltar algo importante. Cam vio la desnudez de su padre. Y nosotros decimos, pues, si la vio, nada más lo que hizo fue verla. Pero cuando nos vamos al libro de Éxodo o Levítico, no recuerdo el texto, dice que no debemos descubrir la desnudez de nuestra hermana, descubrir la desnudez de la mamá, descubrir la desnudez de un padre, descubrir la desnudez de la cuñada, descubrir la desnudez y eso, si usted lo busca en una versión actual, significa que no debe tener relaciones sexuales con gente de su misma familia. Padre, madre, hermana, hermano, cuñada, cuñado. Porque eso, hermanos, ¿cómo se le llama eso? Incesto. Entonces, dicen algunos escritores que Cam probablemente le faltó el respeto sexualmente a su papá. Es algo fuerte, pues yo cuando lo leo y será, me pongo a pensar. Todavía esta mañana que estaba yo leyendo y que estaba remarcando, dice, será. Ay, Señor, pero es que, ¿cómo puede ser posible
que Cam haya hecho esa situación. Porque no era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre pues que amaba a Dios, pero se descuidó pues al calor del alcohol. ¿Y de dónde sacó Cam? Si es que esto es así, permítame ponerlo como en tela de duda. Si esto es así, ¿de dónde aprendió Cam eso? Si Cam tenía a su mujer, puede ser de sus antepasados. La maldad que había antes de subir al arca, ¿ah? La maldad lo contaminó. Entonces, hay gente que tal vez, hermanos, entra al arca, pero ya viene contaminado. Nosotros venimos contaminados de prácticas que tal vez no son tan buenas, ¿verdad? No voy a mencionarla, pero no voy a mencionar, pero traemos a veces prácticas como, no la voy a mencionar yo, menciónala usted. ¿Sí? 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 Perdón, no te escuché el último. Ay, perdón, hermano, ya me estoy acabando la uva. Mire, lo que pasa es que nosotros venimos al Señor porque queremos un cambio de vida. Un cambio de vida. Tal vez algunos no vengan con la misma situación que el otro. Y dice, ese hermano sí que está perdidísimo. Pero él o ella trae otra situación. Esta mañana meditando en la palabra, el Señor nos hizo a nosotros de barro. ¿Y barro qué representa, hermano? ¿Y barro qué representa? Fragilidad, debilidad. Usted y yo somos débiles. Unos en el carácter, aunque digan que es carácter fuerte, no es carácter fuerte, es carácter débil. Otros son débiles en lo emocional. Cualquier cosa, hermano, los tira. Otros son débiles, estoy hablando de barro. Otros son débiles en lo sexual. Otros son débiles en la mente. Otros son débiles de diferentes formas, hermano. Entonces, pero Cam, antes de subir al arca, tal vez fue contaminado. Y aunque tenía a su esposa, cuando vio a su papá desnudo, no es que lo vio, descubrió la desnudez de su padre. Y ahí comenzó la historia o la triste historia, hermanos, que les acabo de contar, ¿verdad? De cómo llegaron. Y aquí vamos a irlo viendo con la Biblia. Mire los dos, dice acá, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ok, también ese es un buen punto, ¿verdad? Pero sí, me llama la atención. Yo quisiera tener el texto ese ahí a la mano, no lo tiene por ahí, pero dice que descubrir la desnudez de otra persona es tener relaciones sexuales. Bueno. Génesis 9:23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Eso era Sem y Jafet. Entonces, Génesis 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho. No dice que supo que Cam lo había visto desnudo, sino que le había hecho. Y habla de una acción.
Supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, ahí es donde me llama mucho la atención, pero también me quiebra un poco la cabeza porque digo, si hubiera sido solamente que lo vio, el acto de mirar, ¿por qué lo maldijo? Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Se dice que de ahí vienen los negros, la raza negra, pues. Entonces, hermanos, Canaán fue maldecido, el hijo de Cam. Mire, Génesis 9:26, y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Vuelvo otra vez acá. Cam fue el padre de Canaán. De Canaán vinieron los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los cananeos. Lo puse a propósito esto, hermano. Y de ahí es donde llega a Sodoma y Gomorra. Si Cam nada más vio estas cosas, porque dice la Biblia que la maldición sin razón no tiene ningún resultado. Alguien te maldice, perdón, pero un padre o una madre te maldice nada más porque estaba enojado, pero no tenía ninguna razón. Esa maldición es cancelada, no funciona. Ahora, si tenía razón, sí, como en el caso de Cam. Ya estoy mencionando dos textos, ¿verdad? Que no los tengo a la mano. No lo tiene por allá, donde dice descubrir la desnudez de el Levítico capítulo 17. ¿Lo tiene por ahí? A ver. Ah. Ok, hasta ahí. Ahora búscala en traducción lenguaje actual. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Ajá. Levítico. ¿Ve? Entonces, eso es descubrir la desnudez de su padre. Ahora, entonces, pero ya viendo las consecuencias, Cam, Noé maldice a Canaán, de Canaán vienen estos feos, y de ahí llega Sodoma y Gomorra. Vamos a continuar. ¿Quién era Canaán entonces? Canaán fue uno de los hijos de Cam. Él fue el que heredó genéticamente el mismo problema de su padre. Y ahí me quiero detener un ratito. ¿Qué problema tenía su papá? El de usted, su mamá. ¿Qué problema tenían sus abuelos? ¿Qué problema? Bueno, no los de ustedes nada más, los nuestros. ¿Qué problema tenían? ¿Sí? Entonces, ¿y de dónde te rescató el Señor? De ahí mismo. Está tremendo. El mismo problema de los padres se puede repetir en nosotros. Como consecuencia de la maldición que Noé había pronunciado sobre Cam, hermanos, se produjo en la vida de Canaán. Él fue el que heredó esa maldición genética. Entonces, hay pecados que cometieron nuestros abuelos, no lo sabemos. Imagínense para saber si a veces ni de los que viven con nosotros sabemos qué pecados han cometido. Y a veces a nosotros hasta se nos olvida qué pecado hemos cometido, de tantos.
Entonces sí, pero sí tenemos que ir en oración al Señor y decirle, Señor, yo quiero que me limpies mi genética. ¿Sabe qué hacen, hermanos? A mi suegrita linda le hacen ¿cómo se llama? ¿Esto qué les? La hemodiálisis. Y la hemodiálisis es sacarle la sangre, limpiársela y volverle, por un lado, yo nunca he estado ahí, pero me imagino que mientras le sacan por un lado la sangre, la que está limpiada va entrándole por otro lado. Entonces, nuestra sangre tiene que ser limpiada, hermano. Tiene que ser limpiada. Porque ahí es donde se encuentran nuestros genes, la genética, nuestra conducta. Tal vez a mí me ponen una botella de presidente o de trago, yo no voy a querer, no me gusta. Pero hay otras cosas que en mi genética me hace daño. Digo, siendo sincero, pues, ¿y a usted? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Sí, porque en algún momento alguien activó eso, ¿verdad? En el pasado. Entonces tenemos nosotros que cancelar aquello y decirle al Señor, Señor, libera mi genética, porque a veces somos propensos hacia ciertos pecados que sabemos que son pecados, que sabemos que están mal, ¿verdad? Como que si nos jalara un imán a practicarlo. Entonces, hermanos, mire, ya tengo 40 y tantos minutos y no he llegado acá. Los hijos de Cam, aquí están, miren. Hus, Misraim, Fut. Ahí viene la palabra fútbol. Y Canaán. Canaán fue el hijo de Cam. Y mire, tuvo tal cumplimiento esa maldición que los hijos de Cam fueron los personajes que habitaron en la tierra de Canaán. Los jebuseos, amorreos, gergeseos, cananeos, etcétera, y a quienes Dios mandó a destruir. ¿Por qué Dios mandó destruir a todos ellos, hermano? ¿Alguien sabe? Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel, van a ir y van a poseer la tierra de Canaán. Así les dijo el Señor. Porque todas esas naciones que viven ahí han practicado cosas impuras. Todos ellos practican cosas que ustedes no deben practicar. Así le dijo el Señor al pueblo de Israel. No vayan ustedes a ser como las naciones paganas, cananeas. Entonces, hermanos, dice Génesis 10:15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, ahí está, ¿de dónde viene todo esto? Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, no sé por qué terminan todos en Eo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, aquí entonces, ya bíblicamente, pues, estos textos usted los debería tener ahí. Génesis 10:19 dice, y fue el territorio de los cananeos. ¿Quién era el papá de los cananeos? ¿O el ancestro de los cananeos? Canaán. Desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Pero luego dice, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. Estas 4 naciones o estas 4 ciudades fueron destruidas. Se salvó Zoar, porque Zoar fue donde le dijo al Señor que fuera Lot. Pero estas 4 le hicieron en pedacitos. Pero entonces, hermano, esto es importantísimo para nosotros, ¿no? Es importante porque ahí podemos ver las consecuencias, ¿sí? Estos son los hijos de Cam por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Sin duda alguna, entonces, hermanos,
Dice, porque habían llegado a una depravación sexual extrema. Este hecho lo podemos comprobar por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que los sodomitas querían conocer, o sea, querían tener relaciones sexuales. ¿Con quiénes? Con los ángeles, imagínense, con los ángeles. Hermano, ¿y con quién fue que tuvieron relaciones sexuales las mujeres en ese tiempo? Donde nacieron los gigantes y los ¿cómo se llama? Los giborín, los valientes, los héroes. Hermano, mire, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Antes del diluvio, hermanos, hubieron ángeles que tuvieron relaciones con mujeres. Tal vez Cam fue, digo tal vez, pero por todo lo que estamos viendo, ya yo empiezo a sospechar de Cam, que Cam fue contaminado con esa manera de pensar y de vivir. De manera que toda su descendencia, hermanos, fue afectada. En su mente, en su corazón, en sus emociones, en su carne, porque a veces, ¿verdad? Lo que el hermano mencionaba, a veces nuestras pasiones son ¿cómo decirla? Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Sí, son fuertes, pero de alguna forma son dirigidas, hermano, por nuestra genética. Ahora, si nosotros, supongamos que nuestros padres fueron blancas palomitas, pero nosotros cometimos pecados, ese pecado que cometemos ya está afectando a nuestros hijos. Entonces nuestra oración, hermano, tiene que ser, Señor, por favor, cancela esa genética o ese pecado que yo activé en mi vida y que va a dañar a mi hija o a mi hijo o a mis nietos. Eso es importantísimo, hermanos, si queremos, ¿verdad?, tener paz en nuestra vida. Si no queremos estar luchando con un hijo que se le dobla la mano para atrás. ¿Le gusta jugar béisbol, pues? Tenemos nosotros que luchar con eso, batallar con eso. A veces, fíjense que a veces en la juventud se cometen cosas que no deberían hacer. Y no nada más en la juventud, a veces, hermano, a veces